simplemente desde aquí dar las gracias primero a vosotros y a vosotras por haber estado aquí. No siempre habéis podido entrar. Ahora fijaros, ahora hay 41 personas, que no está mal. Al principio eran 100 personas, los miércoles por la tarde 100 personas los viernes y se quedaban pues más de 200 y 300 fuera, con una gran pena, porque esto nos desbordó un poco, no sabíamos que iba a tener este alcance. De hecho, tuvimos que contratar un Zoom que nos diera más espacio porque el otro, bueno, estaba limitado a tanto al número de personas como al tiempo y bueno, pues nos vimos desbordados. Afortunadamente las cosas han vuelto a su cauce y ya no tiene sentido, ya no tiene sentido. Podremos seguir viéndonos en las redes sociales o crear de vez en cuando, si queréis, ya que hemos iniciado esto, pues de vez en cuando una reunión para hablar de mediación, de lo que queráis. Nosotros estamos a vuestra disposición y espero que os hayan gustado, que hayáis disfrutado. Han pasado por aquí, yo creo que de los mejores ponentes que tenemos, nacionales e internacionales. A ellos también, no sé si algunos estarán por aquí, darles las gracias. Sin esa voluntad y solidaridad no hubiera sido posible hacer estas charlas. Muchos de ellos tendríamos todavía una gran lista para seguir con ellas porque querían participar como fuera, pero ya no ha sido posible. Y darles las gracias, ¿vale? Que ha sido una iniciativa espontánea muy bonita. Nos pedís certificados. Vamos a ver, vamos a poder daros de cada charla un certificado. Los certificados no tendrán absolutamente ningún coste y lo haremos a través del aula virtual, porque sabéis que Promediación, el Instituto Internacional Promediación, es entidad formativa. Entonces no podemos dar un certificado así simplemente por visualizar una charla o un vídeo. Tiene que ser a través del aula virtual y a través de hacer un cuestionario, un mini cuestionario, porque va a ser de 3 preguntas, pero lo tenemos que hacer así. Y se os dará un certificado. Es un certificado no oficial. Y luego también, por solicitud de muchos de vosotros, vamos a hacer que para el resto de las charlas, las 25 charlas, pues dar 20 horas. Este ya sí que sería oficial, ya estaría en el registro de mediadores del Ministerio de Justicia, tal como nos habéis pedido. Sería igualmente gratuito, pero tendría el coste de las tasas académicas y administrativas que correspondan, ¿vale? Y también tiene que ser todo a través del aula virtual y todo a través de realizar un cuestionario. Entonces, os iremos avisando para, bueno, pues si estáis interesados en tener vuestro certificado. En un principio no lo pensamos. Bueno, en un principio lo pensamos, vimos que era tanto follón y tanto lío que lo quitamos. Entonces, vosotros veríais alguna vez puesto en la información y otra vez quitado porque realmente es muy complicado hacerlo porque cada uno ve una charla diferente, no se puede hacer en conjunto. Bueno, hemos hecho así algo que os pueda servir y a través del correo electrónico os avisaremos cuando esté todo preparado y todo listo. Y luego también la idea es subir las charlas a nuestra plataforma de YouTube para que las podáis ver, volver a ver, compartir, porque se han hecho con esa idea y los ponentes lo han hecho con esa idea de compartir conocimiento y experiencias. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, sin más, vamos a pasar a la charla de hoy. La charla de hoy es sobre la mediación en empresa familiar. Ahora ya si podéis, por favor, quitar los micrófonos para que no se oigan ruidos de fondo, pues mejor. Vamos a ver, la charla va a ser sobre la mediación de empresa familiar. Es un ámbito de la mediación en el que sin quererlo me he especializado, pero no porque haya buscado yo esa especialización, sino porque además, curiosamente, fijaros, yo vivo entre Madrid y Alicante, tengo despacho en Madrid y en Alicante, pero aquí en la Comunidad Valenciana hay muchas empresas familiares, bueno, también en Madrid, por supuesto, y en toda España. Pero de algún modo, en el 2012 empecé las primeras mediaciones de empresa familiar y por el boca a boca de empresas que consiguieron pues acuerdos muy ventajosos y muy buenos y que los abogados de las empresas se dieron cuenta de que gracias a esas mediaciones la empresa pudo continuar, bueno, pues se fue corriendo la voz y tuve algunas más, dentro de que son muy pocas, desgraciadamente, pero
fueron las suficientes y son las suficientes a día de hoy para que, digamos, pueda tener un proceso o una estructura, digamos, de mediación específica para la mediación en este ámbito de empresa familiar. Hablamos de empresa y hablamos de familia. No es suficiente, y si alguna vez hacéis mediaciones o si luego en la charla lo podéis poner en común, ¿no? Si vosotros hacéis este tipo de mediaciones, a mi entender, no es una mediación de empresa ni es una mediación de familia. Ni nos sirven los conocimientos de mediación familiar ni los de mediación mercantil, porque es como una amalgama de todo, ¿no? Es la mediación de empresa familiar, donde en muchas ocasiones veréis que os empiezan pidiendo una mediación por motivos puramente mercantiles y empresariales, y cuando vais allí dices, pero bueno, es que estoy ante un conflicto de familia puro y duro emocional, ¿qué es esto? Yo había venido aquí preparada con otras herramientas y dispuesta a ver, pues eso, aspectos societarios, aspectos mercantiles, aspectos laborales, y resulta que si papá te dijo a ti, que si mamá no sé qué, que si en la boda, que si mi hijo, que si, y dices, bueno, ¿qué es esto, no? Pero luego también está el tema de la empresa. Entonces, vamos a ir viendo un poquito, ¿no? Que os puedo ir contando, es una charla nada más, pero que os puede dar idea de lo que os vais a encontrar cuando, ojalá, y además yo os animo a enfocaros a este tipo de mediación porque fijaros, el ámbito judicial es casi inviable para este tipo de empresas. Puede ser viable para empresas mercantiles, pero para empresas familiares es muy complicado porque en el momento en que se vaya a juicio, no solo se rompe la relación empresarial, lo que es mucho más grave es que se va a romper y va a finalizar la relación familiar. Entonces nadie quiere dar ese paso. ¿Qué ocurre? Que entonces pues aguantan como pueden en situaciones hasta que ya llega un momento en que no se puede más y el conflicto ha llegado a tal escalada que ya directamente no hay nada que hacer más que ver pues, cómo se liquida lo mejor posible la empresa. Entonces, bueno, hay que tratar de convencerles de la idoneidad de la mediación para resolver sus conflictos, porque es que a día de hoy es que no conocen la mediación. Y bueno, vamos a ir viendo un poquito. Fijaros, me gustaría empezar hablándoos un poquito de lo que es la empresa familiar, los datos de la empresa familiar hoy en día para que veáis la importancia que tiene. Las empresas familiares suponen un 85% de las empresas en nuestro país. Esto es un 70% del Producto Interior Bruto. O sea, imaginaros lo que significa. Aproximadamente casi 3 millones de empresas familiares solo en España y pues la cantidad de empleados y de familias que trabajan directa o indirectamente en la empresa familiar. Deciros que la empresa familiar fundamentalmente en un alto porcentaje se dedica a la industria, después servicios, luego vienen construcciones y concesiones, aproximadamente un 15% es alimentación y el 6% a hostelería y turismo. Más o menos son datos que podéis encontrar en Internet. Lo que sí que está claro es que es un elemento esencial para la vida económica de un país. Son grandes impulsoras de la actividad empresarial y tienen una gran capacidad para emprender y para innovar. Entonces, pues bueno, es importante conocer estos datos para saber, pues eso, lo primero, la gran cantidad de empresas familiares que tenemos y la importancia que tienen, ¿no? La empresa familiar se caracteriza fundamentalmente, bueno, en concepto, fijaros, hay un montón de conceptos de empresa familiar. Escalona, por ejemplo, dice que una definición es el basarse en valores importantes en la empresa familiar, ¿no? Y en nexos de unión. Es decir, que en las distintas definiciones que podáis ver siempre vais a encontrar las mismas palabras. Valores, nexo de unión, continuación en el tiempo, vínculo familiar, carácter económico. Con todo esto se podría crear una definición de empresa familiar. Tiene que tener todos estos conceptos. Los vínculos familiares son imprescindibles, pero también los empresariales. Y la continuidad en el tiempo. Las empresas familiares tienen vocación de continuidad en el tiempo. Pasan de padres a hijos y están basadas en una filosofía con valores muy arraigados. Muy arraigados.
y, por supuesto, organización de carácter económico. Bueno, sabéis que las empresas familiares pueden ser cotizadas o no cotizadas en bolsa. Una de las características también importantes de la empresa familiar es que la propiedad de la empresa está concentrada en un grupo familiar. O sea, la propiedad es de un grupo familiar, pertenece a una familia. A medida que se va produciendo un mayor tránsito, digamos, generacional, la propiedad se va dividiendo en ramas o grupos de parentesco. Y ese grupo familiar propietario participa también en el gobierno y en la gestión de la empresa o solo en la gestión de la empresa. Puede participar en el gobierno y en la gestión o en el gobierno o la gestión de la empresa. Y hay una continuidad generacional como objetivo estratégico de la empresa. Esto está basado en el deseo del fundador de la empresa o de los fundadores. Siempre, bueno, normalmente utilizo el masculino genérico para hablar, porque si no, pues nos liamos mucho. Pero aquí, cuando digo fundador, casi no es utilizar el masculino genérico, es que yo en el 100% de las mediaciones que he hecho, los fundadores han sido hombres, que también ahora hay mujeres, pero las que yo he realizado, pues son hombres. Entonces, el fundador tiene un deseo de control de la propiedad y del gobierno y de la gestión de la empresa, ¿vale? Y de mantener, sobre todo, esos valores que quieren que pasen de generación en generación. La estructura de la familia, pues voy a empezar a compartir ya el PowerPoint para que veáis un poco cuál es la estructura ideal de la empresa familiar. Hay empresas que la cumplen, pero muchas empresas, en mi caso, la mayoría de las empresas en las que yo he hecho una mediación, conocen la estructura, otras no la conocen, otros la tienen ahí, pero no la siguen. Esto también veréis que va a ser una causa de los conflictos. Comparto pantalla. ¿Lo veis? No. ¿No veis la pantalla? No. Vale. No. Está como procesándolo. Vale. Pues a ver un segunditito. A ver. Compartir. ¿Ahora? Sí. Sí, ahora sí. Vale, genial. Ponlo un poco más grande si puedes, Chusa, por fin. Vale. A ver si puedo. Aquí, ¿verdad? Sí. Vale. Pues fijaros que esta sería la estructura ideal de la empresa familiar, donde veis, por un lado, el gobierno familiar y el gobierno corporativo. El gobierno familiar con la Junta de la Familia, el Consejo de Familia, el Comité de Protocolo, y el gobierno corporativo con la Junta General de Accionistas y el Consejo de Administración y la Dirección General. En muchos casos de las mediaciones que he realizado en empresas familiares, como os decía antes, no siguen esta estructura, sino que, bueno, pues ellos llevan la empresa familiar pues de aquella manera, ¿no? Esto es, digamos, pues como una metáfora de lo que nos encontramos cuando vamos a hacer una mediación de empresa familiar. Fijaros, ¿por qué esta amalgama, ¿no? de cables? Que el hecho es que funciona, ¿no? Pero porque, como os he dicho, nos pueden llamar por un tema mercantil y encontrarnos con un tema familiar. Y porque cuando empezamos a hablar con las distintas partes, empiezan a contarnos todo mezclado. Se mezclan temas familiares y temas emocionales con cosas empresariales, vuelven otra vez a lo familiar, otra vez a lo empresarial, y al final dices, Dios mío de mi vida, ¿qué tengo aquí delante, no? ¿Qué voy a hacer con todo esto? ¿Qué tengo que hacer con todo esto? Bueno, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues con nuestras herramientas, pues tratar de ayudarles, ¿no? Porque para eso estamos fundamentalmente los mediadores, para ayudar a las empresas a salir de esa situación conflictiva. Familia o empresa, ¿no? Efectivamente,
digamos, ¿qué son los valores, ¿no?, que están afectos a la familia, ¿no?, que están ligados a la familia? Pues, digamos, el afecto, las relaciones personales. La familia tiene una duración ilimitada en el tiempo, con ideas de apoyo, de seguridad, de igualdad, de solidaridad. Se trata de evitar el conflicto, precisamente para preservar esas relaciones personales. Y es fuertemente resistente al cambio. Se podría decir que es socialista, por aquello de compartir, emocional y cooperativa. Estas son las características de la familia. Y fijaros ahora, vamos a ver las características de la empresa. Pues fundamentalmente, una empresa, lo fundamental es el interés económico y los resultados, ¿no?, los resultados de la actividad. Las relaciones que son contractuales, por encima de las personales, tienen una duración, digamos, limitada en el tiempo. Las ideas son de competitividad, de riesgo, de equidad. Predomina, porque es implícito, ¿no?, a la actividad, a cualquier tipo de actividad donde hay intereses diferentes y contrapuestos, el enfrentamiento, pero también la solución, la gestión y solución de conflictos. Es tendente al cambio, digamos, es capitalista frente al socialista que habíamos dicho de la familia, es más racional y más competitiva frente a la cooperación de la familia. Entonces, fijaros qué diferencias más grandes, ¿no? Digamos que qué dos polos, la familia y la empresa. Bueno, pues en la mediación de empresa familiar nos encontramos con que no es familia o empresa. Tenemos que pasar de este O a este I, familia y empresa. ¿Cómo conjugar esto? ¿Cómo conjugar esto? En principio no es fácil. No es fácil, pero sin embargo ellos lo hacen y lo hacen muy bien. Porque digamos que desde el momento en que se crea la empresa y, bueno, pues esa persona fundadora tiene hijos y hay una continuidad, bueno, saben trabajar así, se acostumbran a trabajar así y el fundador sabe llevarlo. Pero en este integrar familia y empresa, pues por supuesto, si incluso aquí hay conflictos, que todos lo sabemos, en el ámbito de la familia están sus propios conflictos y en el ámbito de la empresa están sus propios conflictos, imaginaros cuando lo juntamos. Pues ahí hay conflictos de todo tipo, familiares, empresariales y de empresa familiar. Aquí surge, pues eso, dilemas, contradicciones y paradojas. Y esto en muchas ocasiones pues colabora a ese conflicto típico de la empresa familiar. Aquí digamos que, bueno, pues podemos ver los conflictos entre la familia, porque hemos dicho, acordaros, que aquí está esta empresa, familia, que sería propietarios y dirección. Familia, propietarios y dirección. Bueno, pues aquí es un poco el resumen de los conflictos que se pueden dar entre la familia y los directivos de la empresa, entre la familia y los propietarios de la empresa, o entre los directivos y los propietarios. Esto es simplemente unos pocos conflictos de todos aquellos que, aparte de aquí, se pueden derivar. Vamos a ver los aspectos importantes, muy resumidos porque no hay tiempo para que veamos todos y analicemos todos, pero yo creo que con esto va a ser un poquito suficiente para que veáis un poco a lo que nos vamos a enfrentar en la mediación familiar, a los aspectos importantes, ¿no?, de la mediación. Lo primero que tenemos que hacer cuando nos llaman, bueno, primero, ¿quién nos llama en la mediación, no? Siempre digo bajo mi experiencia. Bueno, pues abogados de la empresa, amigos de la familia, abogados, amigos de la familia y familia extensa, por ejemplo, un yerno, una nuera. También me han llamado para decir, oye, mira, que mi marido o mi mujer tiene una empresa familiar y como sigan así, se va al garete la empresa. Y he oído hablar de la mediación o me he formado en mediación. En ocasiones se han formado en mediación y creo que la única posibilidad que hay para solucionar esto es hacer una mediación. También abogados y abogadas de empresa. Y bueno,
El primer obstáculo es, de hecho, siempre cuando, en alguna ocasión me ha llamado el mismo fundador, ¿m? En alguna ocasión, concretamente en 3 ocasiones, me ha llamado el fundador de la empresa para decir bueno, que veía que efectivamente que los hijos ya no se hablaban, que había muy mal ambiente, que no sabía qué hacer, que lo había intentado, que había hablado con ellos, pero que no había forma y que estaba desesperado. Y bueno, ahí hemos entrado a hacer la mediación. Yo siempre lo primero que he hecho cuando alguien me ha pedido la mediación es recibirle en mi despacho. Normalmente las mediaciones de la empresa familiar no las hago en mi despacho, sino que las hago en la empresa familiar. Yo me desplazo a la empresa familiar, ya sea en Madrid, en Valencia o en Alicante o donde me llamen, yo me suelo desplazar allí. Porque es muy difícil tratar con los horarios que tienen, que venga uno, que venga otro. Yo voy a la empresa, voy toda la mañana, y entonces, o toda la tarde. Si voy por la mañana, ya previamente les he dicho con quién me quiero reunir y lo organizo para que ese tiempo lo tengan libres. Siempre trato de ver en mi despacho a la persona que me pide la mediación para sacar información. Es muy difícil llamar al fundador y decir, mire, que es que me han pedido una mediación así por las buenas, sin antes conocer todos los aspectos y sin que, por ejemplo, pues alguien primero se acerque a él y le diga, oye, mira, te van a llamar de una empresa de mediación o una mediadora, porque así como estáis muy mal. Entiendo que sería muy difícil. Yo siempre lo he hecho a través de otra persona que me ha ayudado, porque yo le he citado en mi despacho y me ha explicado de qué va el conflicto y el problema. Y entonces he dicho, bueno, ¿cómo piensas que puedo acceder a esta persona? Pues no te preocupes que yo le voy a hablar y le voy a decir, bueno, danos presupuesto, dinos más o menos cómo sería para yo explicárselo. Y bueno, pues eso ayuda mucho. Ayuda mucho porque suelen ser, o por lo menos las personas con las que yo he hecho mediación, bastante desconfiados en el sentido de que no les importa y han accedido a que hagamos la mediación, pero siempre poniéndonos pautas y reglas. Sí, vale, pero si es verdad y mis hijos últimamente se llevan muy mal o hay mal ambiente o esto no funciona o fulanita, mi hija, no sé qué hacer con ella porque llega tarde y pues no sé, ya no puedo más con ella, pero arreglar los temas personales, pero no os metáis para nada en los temas empresariales. Esto lo he oído más de una vez, y más de 2 y más de 3, en la empresa familiar. O sea, es algo que puedo poner ya como característico, porque lo he oído en varias ocasiones, entonces tenemos que saber qué hacer. Luego hablaremos de la idiosincrasia, ¿no? del fundador. Pero sí que es verdad que, bueno, pues tenemos que saber a qué nos enfrentamos, ¿no? Y si esas personas pueden hablar antes con el fundador o con la fundadora, que es la que va a tomar o quien va a tomar la decisión de hacer la mediación, pues muchísimo mejor. Tenemos ya ganado un arduo camino de legitimación de que podamos entrar en su castillo, digamos, porque eso es como un castillo donde no entra nadie. Una vez que lo conseguimos, una vez que damos el presupuesto, que se acepta, igualmente lo primero que hago es ver a la persona fundadora, entrevistarme con él, por deferencia y porque sé que tiene que ser así. Es la persona, digamos, que me ha abierto las puertas de su castillo, de su empresa, que, bueno, me ha ofrecido el hacer la mediación y entonces, pues, hablo con él y tenemos una charla de su punto de vista, de qué es lo que ocurre, de qué es lo que pasa. Y bueno, pues así digamos que comienza la mediación. Es muy importante a la hora de hacer una mediación de empresa familiar definir, bueno, siempre es importante al hacer una mediación el análisis del conflicto, siempre, porque si no, no sabemos lo que nos vamos a encontrar y podemos meter la pata o podemos ir por un camino diferente o adquirir hipótesis erróneas. Entonces siempre
un ligero análisis de qué tipo de conflicto es, qué partes están, qué partes no están, pero deberían de estar. La famosa silla vacía de las personas que no estando tienen muchísimo poder de decisión. Y bueno, el tipo de conflicto sobre todo y en qué etapa del conflicto está. Esto es fundamental para saber de qué va. Y es más, incluso haciéndolo, en un primer momento iremos cambiando esa definición del conflicto y del problema. Porque según vayamos obteniendo información de todas las partes, veremos cómo va cambiando por nuestra definición y nuestra visión de ese problema. Lo que ya os he dicho, que empieza siendo de un modo y termina siendo de otro totalmente diferente. Otra cosa importante es conocer la etapa en la que se encuentra la empresa familiar. ¿Qué etapa de empresa familiar nos podemos encontrar? Y esto es muy importante porque en función de la etapa de empresa familiar, así van a ser los conflictos que se produzcan. En la etapa de la fundación también tengo que decir que la mayoría de las mediaciones que he realizado han sido en esta etapa. El fundador todavía está vivo. E incluso está presente de alguna manera en la empresa, bien trabajando o bien, pues eso, como el paseíto que se da todos los días a ver a los niños y a ver qué tal va todo, ¿no? Pues esa, digamos que es la etapa de la fundación. Luego está la etapa ya que se llama asociación de hermanos. Ya es una segunda etapa donde el fundador ya no está, bien se ha retirado, bien ha fallecido, y ya son los hermanos, digamos, los que siguen la continuidad de la empresa. Y la tercera etapa se podría llamar de colaboración entre primos. Los hermanos han tenido hijos y, bueno, pues aquí ya estamos hablando de una mediación casi, podría ser típicamente mercantil, sin más. Aunque también puede tener, pues eso, algunas trazas de lo que es la mediación de empresa familiar, pero más mercantil. En la etapa de la fundación se da prioridad a la empresa. La dedicación del fundador es absoluta y digamos que su máxima prioridad es la empresa. Incluso de alguna manera, a efectos, por ejemplo, o de lo que dicen los hijos, ellos ven como que prioriza a la empresa por encima de la familia. Ellos muchas veces dicen, es que seguro que si tuviera que elegir mi padre entre la familia y su empresa, elegiría la empresa. Puede que sí o puede que no, pero esa es la percepción que tienen ellos. El perfil de la persona fundadora es una persona inteligente, ingeniosa, con visión de futuro, con una capacidad de trabajo tremenda, una persona controladora, expeditiva. En esta etapa se prefiere la acción a la planificación y esto es uno de los motivos también de conflicto. No se planifica. O sea, las empresas familiares, bueno, pues salvo en etapas de crisis, son empresas que se caracterizan porque son muy eficaces. Son rápidas, se gestiona todo muy rápido, no hay que hacer grandes juntas, sino que es una persona, la mente pensante, la que da soluciones. Entonces, pues suele ir todo muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que no están acostumbrados a planificar. Y ese es un gran problema de la empresa familiar. Y se centra más en resultados a corto plazo. Luego ya en la etapa de asociación de hermanos se empieza a dar más prioridad a la familia. En esta etapa los hermanos dicen, bueno, es que nosotros no somos como nuestro padre que vivía por y para la empresa, que nosotros tenemos familia y mis hijos estudian fuera y a mí también nos gusta viajar. Hay un cambio cultural y de mentalidad muy grande de la primera etapa o de la mentalidad del fundador a la mentalidad de sus hijos, en líneas generales. Hay más formación. El fundador en esta etapa de asociación de hermanos, como os he dicho, puede estar presente o no. A veces está. Y cuando el fundador desaparece bien porque se jubila o porque fallece, el caso es que es aquí
cuando surgen los conflictos entre los hermanos. Conflictos que, como veremos, se encontraban latentes, porque ya existían, pero estaban latentes. Porque la figura del fundador, digamos, que era una figura de autoridad y de poder y de respeto. Pero esa figura ya no existe. Y ahora los hermanos, o sea, se ha pasado, digamos, de una relación complementaria entre el padre y los hijos, que estaban todos iguales pero por debajo del padre, a una relación simétrica entre los hermanos. Y eso también da lugar a muchísimos conflictos. Y también se da una combinación de tradición y cambio a la modernidad. Entonces, como todos los cambios, suele ser una etapa de crisis. En todos los cambios hay una crisis. Y bueno, pues aquí esto es lo que ocurre, que se tienen que dar muchos factores, muchísimos factores, para que ese cambio de etapa funcione. Porque unido a todo está encima el cambio de pasar de lo tradicional a la modernización de la empresa en todos los sentidos. En todos los sentidos, ya no solo respecto de maquinaria, respecto a equipos, respecto de planificación, respecto a crear una estructura de empresa familiar. Y esto es complicado, esto es muy complicado. Si encima las relaciones son malas, imaginaros. Porque una cosa es que sea complicado, pero se puede hacer, pero si hay malas relaciones, va a ser inviable. Y la tercera etapa, que digamos que es la etapa de colaboración entre los primos, donde se da prioridad a los beneficios, hay mucha mayor profesionalización y aquí normalmente ya vemos entrada de directivos externos. Esta entrada de directivos externos es muy difícil en la etapa de fundación, muy difícil, y en la etapa de asociación de hermanos puede comenzar a verse, pues eso, personas externas a la empresa, pero ya en la tercera etapa ya es lo normal. Entonces, estas son las etapas, y nosotros cuando hacemos una mediación de empresa familiar tenemos que ver, en ese análisis que hacemos del conflicto, tenemos que incluir en qué etapa está la empresa. Porque en función de eso, yo os digo que es una etapa de la fundación, nos preparemos a que va a haber muchísimos temas y conflictos emocionales que vamos a tener que saber gestionar, y que si vamos con una preparación de mercantil o de jurídica y pensamos que lo familiar, lo relacional, lo emocional no va a ser importante, pues estamos muy equivocados. Entonces, cuidado con esto. Y en la de hermanos igual, van a estar las dos, con un montón de alianzas, con un montón de conflictos latentes que ya empiezan a dejar de estar latentes, y también con conflictos empresariales. Y quizás en la tercera etapa de primos ya es una mediación mercantil pura y dura, donde siempre hay un tema emocional, siempre que hay personas hay emociones, pero ya digamos que los temas van a ser más empresariales. Bueno, una vez que hemos visto la etapa en la que se encuentra la empresa familiar, también es importante ver en qué etapa está el conflicto, porque sabéis que no es lo mismo encontrarnos un conflicto latente que un conflicto que ya está siendo percibido, o una etapa final donde, o casi final, donde el conflicto se ha manifestado y bueno, pues con todo lo destructivo que puede ser, ¿no? Etapa latente es un conflicto no aparente. Es cuando los hermanos, tú vas ahí a la empresa y ves que, bueno, también en general, no quiero decir que siempre es así, ¿no? Pero suele haber un carácter delante del fundador bastante sumiso de los hijos, que por lo menos cuando esa persona fundadora está delante o cuando se discute, porque están acostumbrados a que sea así. Precisamente uno de los puntos fuertes de la empresa ha sido que el que mandaba era el fundador y el que dirigía, y ahí no había nada que hacer. Podía pedir la opinión y podía confiar y fiarse de sus hijos o de las demás personas que trabajara, pero al final es lo que él piensa, lo que se va a hacer. Y ahí pues no cabe otra cosa. Entonces, ahí los conflictos suelen ser latentes, pero están. O puede ser
que entremos en una empresa donde ya empieza a percibirse. A mí ahora, según os estoy hablando, me vienen imágenes de las mediaciones que he hecho. Se percibe porque pues tú me miras mal, porque, entre hermanos, porque te veo y estás ahí y cuando te miro me pones malas caras y me pides las cosas gritándome, cuando te pido la facturación no me la das y tardas y cuando... O sea, ahí ya hay como, digamos, mal rollito, ¿no? Que se ve que ya no es latente, sino que ya empieza a percibirse. Y pues el fundador empieza a darse cuenta de que algo va mal. Se empieza a percibir, ojo, estamos hablando ahora mismo en el ámbito de la empresa, pero es que esto también salpica al ámbito de la familia. Y aquí es cuando te dice el fundador, es que mis hijos venían a comer todos los domingos a la finca y lo pasábamos muy bien, y las mujeres cocinaban y los niños jugaban, y nosotros después de comer, mientras las mujeres recogían, pues nosotros pues jugábamos nuestra partidita de dominó o a las cartas, o nos tomábamos el puro y todo iba bien. Y ahora ya, si viene uno no viene el otro, vienen a destiempo, si vienen no se hablan, algo va mal. O sea, se percibe, ya es una etapa de conflicto percibida, ya se ve que algo va mal. Cuando pasamos a la etapa del sentimiento, es que esa percepción, ese conflicto que ya se reconoce, pues produce sentimientos de estrés, ansiedad y hostilidad. Ya cuando tanto en las reuniones conjuntas se ve, por la manera en que se hablan, o en que se gritan, o las palabras que se dicen tan fuertes, tanto del padre a los hijos como del hijo al padre, como entre ellos, ya hay dolor, ya hay dolor. La etapa manifiesta es cuando el conflicto ya es abierto y es observable y ya incluso, digamos que cala ya no solo al ámbito de la familia, de los trabajadores, por supuesto, sino pues de la ciudad o de la gente, de los clientes, de los proveedores. Eso ya empieza a hacer mucho más daño a la empresa. Todo hace daño a la empresa, pero sobre todo esta etapa ya manifiesta puede ser letal. Y ya una etapa final donde el conflicto se ha resuelto, o bien, si no se resuelve, pues se hace latente. Bueno, pues esto también tenemos que saber en qué terreno pisamos. Tanto la etapa de la empresa como en qué etapa se encuentra el conflicto. Y luego también es importante la manera en que las personas afrontan ese conflicto, porque eso nos va a decir muchísimo. Y eso también es un análisis que podemos hacer pues a través de las primeras reuniones, tanto conjuntas como individuales, porque si bien es verdad que los caucus o las reuniones individuales nos dicen mucho, pero también en las reuniones conjuntas que vemos la interacción entre las personas nos va a ayudar, ¿no?, a ver qué tipo de afrontamiento. En cuanto al tipo de afrontamiento, bueno, pues ya conocéis qué puede ser, ¿no? Si son personas que evitan el conflicto o que se acomodan, o son competitivos, o son colaborativos, o adoptan actitudes de compromiso. Yo he ido a empresas familiares donde ha habido 5 hermanos y cada uno tenía un estilo diferente de afrontar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues con las personas que son más colaborativas o más tendentes al compromiso, nos pueden ayudar muchísimo con el resto de los hermanos, porque son los que van a querer llegar a un acuerdo y a una solución que sea ganar-ganar. Los que son competitivos, pues bueno, pues tenemos que tratarlos de una manera, y los que son evitativos, más sumisos, personas más sumisas por lo que sea, pues también tenemos que emplear con cada uno de ellos diferentes técnicas para equilibrar el poder y para poder hacer la mediación. Fijaros que muy importante, ya estamos aquí en este punto, son a la hora de hacer una mediación la legitimación. Yo siempre hablo de la legitimación porque creo que, digamos, es la llave para poder hacer una mediación con éxito. Y porque si las personas en conflicto no se legitiman, no van a llegar a acuerdos. Porque legitimarse quiere decir cambiar de una etapa a otra. Cambiar de una etapa muy emocional,
donde es imposible poder negociar nada, porque las personas están en posiciones, manteniendo su postura, a una etapa, digamos, menos emocional, porque una vez que las personas se han legitimado lo que William Ury dice, que se reconocen que ambas personas están sufriendo porque hay un problema y que hay que ser blando entre las personas y duro con el problema, y una vez que las personas se legitiman entre ellas, ya no se ven como enemigos, ya se ven con personas que tienen que remangarse y vamos a trabajar con el mediador o con la mediadora para salir de esta situación, porque tenemos un interés común muy grande, que es que la empresa siga, porque de esta empresa comemos todos, y si no, nosotros tenemos que hacerles ver ese interés común que tienen y por el que tienen que luchar y trabajar. Entonces, esto lo hacemos a través de que se legitimen, de que se escuchen, de la escucha activa y de todas las técnicas que conocemos. Y una vez que conseguimos esa legitimación, ya podemos pasar a otro escenario en el que sí que cabe la negociación, porque ya no van a intentar vengarse, ni hay odio, ni hay rencor, ni hay rabia, ya están centrados en el problema y en la mejor solución para ambas partes y para que la empresa continúe. O a lo mejor la empresa no tiene que continuar porque tienen una oferta buenísima y la venden, lo que sea, pero que ya no sea una decisión tomada desde lo emocional, sino desde la razón, ¿vale? Entonces la legitimación, que cuando hablo de legitimación, siempre hablo de varias legitimaciones. La legitimación de los mediadores, la que nos hacen las partes. En la empresa familiar es muy importante que nos legitimen porque normalmente no saben lo que es la mediación. El fundador no sabe lo que es la mediación. Pero una persona, ¿pero para qué? ¿Pero qué vais a hacer? ¿Pero qué vais a hablar? Pero a ver si me la liáis, ¿eh? ¿Pero hablar de qué? Si aquí no hay problema, si estos son tontunas, si os pueden decir mil argumentos, mil cosas. Entonces, pues tienes que explicarles, pues eso, de lo que se trata, de lo que puede ocurrir, como no se hable, de que somos, digamos, que vamos a establecer puentes de comunicación entre sus hijos, que ya sabemos que se quieren mucho, que no lo dudamos, pero que, bueno, pues hay controversias. Bueno, pues con cada persona, y en función de cómo sea cada persona, así será nuestro discurso, ¿no? Para enseñarles, primero informarles lo que es la mediación, enseñarles sus bondades y sus beneficios, y que nos crean. Tenemos que crear confianza. Si en esa persona fundadora, astuta, inteligente, conseguimos que tenga confianza en nosotros, lo vamos a tener mucho más fácil, porque va a colaborar. Eso sí, nos exigirá determinadas cosas que también tendremos que saber cómo gestionarlas, porque en muchas ocasiones en la empresa familiar me han dicho, por ejemplo, sí, tú haz la mediación, pero luego vienes a mi despacho y me cuentas todo, ¿eh? Todo lo que te han dicho, tú me lo cuentas a mí. Os he dicho con mediación, me lo contáis a mí. Claro, todos sabemos que un aspecto básico, un principio básico de la mediación es la confidencialidad y que no se lo podemos contar. Pero tampoco nos podemos enfrentar y decir, no se lo podemos contar porque esto es confidencial. Bueno, pues ya le hablaremos, no se preocupe, que usted va a estar siempre presente. Habrá que tener muchas reuniones con esa persona, aunque no sean tan necesarias como consideramos, porque ella quiere estar presente en todo. Y pues si queremos seguir ahí, pues tendremos que pasar por determinadas cosas. Siempre, por supuesto, preservando la confidencialidad, que sabemos que cuando salgamos por la puerta, si nosotros no le hemos contado nada, va a llamar a sus hijos y va a decir, sentaros aquí, ¿qué ha pasado? Decidme, contadme, ¿qué os ha dicho la mediadora y qué habéis dicho vosotros? Bueno, pero eso ya es su problema, ¿vale? Entonces, que nos legitimen, que nos vean como personas en las que pueden confiar. También la legitimación de los hijos hacia su padre. Esta es de las legitimaciones que en mi experiencia más me ha costado y más duro ha sido. Y de verdad que he tenido que oír pues cosas terribles de los hijos hacia el padre, y que en ese ambiente que sabéis que se crea de la mediación, que se llama ventilar emociones, y se ventilan de verdad, porque creamos, pues no sé cómo ese ambiente mágico, ¿no? Donde las personas se sinceran, pues es muy duro.
muy duro tanto lo que dicen los hijos al padre como lo que dice el padre al hijo. Normalmente, siempre que la primera reunión, habla el padre. Y el padre habla de lo duro que ha sido, empieza contando sus orígenes, cómo empezó, su abuelo o su padre, cómo en muchas ocasiones, fijaros, esto es muy curioso, pero en muchas ocasiones ves que las historias se repiten. Y además ellos lo dicen, es que lo que veo es que lo que está pasando ahora me pasó a mí, con mi padre y con mi hermano, y yo no quiero que esto se repita, porque eso es terrible, porque yo no me hablo con mi hermano por una cosa que pasó hace años y ahora veo que entre mis hijos se está repitiendo. Bueno, pues que sepáis que esto lo he oído en varias ocasiones. Entonces, hace como una trayectoria de vida realmente muy emocionante, y además él lo dice desde la emoción absoluta, y en muchas ocasiones en los hijos no tiene, digamos, no alcanzan a sentir esa emotividad de la situación, sino que se mantienen súper fríos. Y la respuesta que le dan, lejos de ser en pro de esa legitimación, es muy dura. Y se oyen palabras muy duras. Sí, papá, pero a ti lo único que te ha importado siempre es la empresa. Más que mamá y más que la familia y más que todos nosotros. Ahora no te quejes, porque tú no has aparecido por casa y tú... Y bueno, pues son situaciones realmente duras, ¿vale? Por las que tenemos que pasar. Y nosotros estamos ahí siempre con nuestras técnicas, ¿vale? Luego también legitimarse entre hermanos. Normalmente yo siempre utilizo digamos, el pensamiento sistémico para hacer cualquier tipo de mediación, ya sea familiar, de herencia, mercantil, de todo tipo. Entonces, efectivamente, es que digamos que se tiene que trabajar de esa manera, saber que todo repercute en todo, ¿no? Y que, bueno, pues el conflicto que tiene el padre con un hijo va a repercutir también en el conflicto que están entre los hermanos y posiblemente repercutirá en la relación de todos los miembros, los propietarios de la empresa con los trabajadores. O sea que al final todo se tiene que ver desde un punto de vista sistémico, porque es así. Entonces, la legitimación entre hermanos, pues también es importante que la hagamos. Si no hacemos esa legitimación entre hermanos y el conflicto es entre ellos, pues no tenemos nada que hacer. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Reuniones conjuntas, reuniones por separado, tratar de romper alianzas. Es muy fácil que en las empresas familiares haya alianzas del padre con un hijo frente al otro, de la madre con el otro hijo frente al padre, bueno, de todo tipo. Romper alianzas a través de todas nuestras técnicas. Legitimar al fundador con sus hijos y luego también, pues eso, propietarios, no propietarios ya en función de la etapa de la empresa, como hemos dicho que hay, pues así. Nosotras, cuando hacemos una mediación de empresa familiar, nos entrevistamos con todos los miembros por esa visión sistémica, con todas las personas de la empresa familiar. Aunque no tengan nada que ver con el conflicto, da igual, porque sabemos que les va a salpicar. Entonces, nos entrevistamos con todas las partes y de todas las partes sacamos información útil. Y una de las personas fundamentales en las mediaciones de empresa familiar, sobre todo en esa primera generación del fundador, que está ahí, ¿no? Está, digamos, como dando un paso atrás. Muchas veces ni siquiera está en la empresa y no la vemos, pero tenemos que contar con ella, incluso tenemos que traerla a la mesa de mediación, es a la figura materna, a la madre. Las madres en la empresa familiar tienen un papel muy importante. Son las que han criado a los hijos, que los hijos ahora trabajan en la empresa, las que han inculcado esos valores, tanto familiares como empresariales, importantes en la continuidad de la empresa familiar, y las que conocen a todos los hijos y las que muchas veces son mediadoras por naturaleza. Conocen al marido y conocen a los hijos y nos pueden ayudar muchísimo. Además de que nos puedan ayudar, tenemos que saber que tienen su autoridad. Por mucho que la autoritas parece que viene fundamentalmente del marido, ¿no? Que es el que está trabajando en la empresa y el que manda y el que dispone, pero o que la madre, desde ese ámbito del hogar familiar,
influye muchísimo en las decisiones que luego toma el marido. Entonces, yo he ido incluso a casa en ocasiones, pues me estoy acordando una de las últimas que hice, que quería hablar con ella, no estaba porque, bueno, estaba enferma, no podía andar, estaba en silla de ruedas. Dije, bueno, no importa, yo me traslado a la casa, pero necesito hablar con ella, y me ayudó muchísimo. Entonces, también tenerlo en cuenta. Como hemos dicho, conocer las alianzas y tratar de romperlas y, bueno, y trabajar en sistémica. Y con esto, pues es un poco, habremos visto todos los aspectos que creo que son más importantes a la hora de realizar una mediación en empresa familiar. Esto es un poco un esquema que he hecho, pues, de esa visión sistémica, ¿no? De cómo todo está relacionado, absolutamente. La propiedad, la gestión, la familia, digamos que esto todo es la empresa familiar. Y luego también con, pues, en este caso, con otros mercados, con la administración, digamos, con agentes externos, ¿no? Que eso también contribuye a los conflictos. Un resumen de las causas de los conflictos que vamos a ver es, como he dicho, la ausencia de planificación, el no cumplir la estructura, la no existencia de protocolo. Fijaros, ¿qué hacemos con el protocolo? ¿No? Siempre decimos, el protocolo familiar, ¿hay protocolo, no hay protocolo? Da igual si lo hay que no lo hay, porque en un porcentaje muy alto de los casos está en un cajón. Han hecho protocolo, lo hicieron en su día, nadie se enteró y ahí está. Es más, yo cuando digo que si pueden traerme el protocolo, pues ni lo encuentran o tardan semanas en encontrarlo y en dejármelo. Entonces, bueno, pues esto es algo importante. Yo creo que es importante el protocolo una vez que hayamos resuelto, se haya llegado a un acuerdo sobre todos esos problemas diversos que pueda haber en una empresa familiar, sí que un protocolo consensuado. Y creo que ahí también los mediadores tenemos mucho que decir y que hacer, ¿no? También con gente experta, porque hacer un protocolo no es cualquier cosa. Pero sí que podemos ayudar a que sea consensuado. Rivalidad entre hermanos, el juego de poder también, entre hermanos o entre gerentes, las alianzas, influencia en las decisiones por parte de la familia política que no trabaja en la empresa. Otra vez vuelvo a esa silla vacía, ¿no? Tú puedes estar hablando con los hermanos y ya conseguir incluso que los hermanos se llevan fenomenal, hacen un grupo de WhatsApp fenomenal, y de repente uno se sale del grupo de WhatsApp porque dice que su mujer le ha dicho que qué es eso de un WhatsApp entre los hermanos, que nada. Entonces dices, bueno, pues a ver, ¿qué hago? Pues ¿qué voy a hacer? Traerla a la mediación. Entonces vas ampliando. El deseo del padre de mantener unida a la familia en torno a la empresa a toda costa. También una causa de conflicto que no he puesto aquí, pero que es frecuente, es cuando alguna persona, y fundamentalmente es el fundador, se mete a hacer mediación de aquella manera. Entonces dice, bueno, si es que yo, o me dicen los hijos, no, es que mi padre nos llevó a comer a un restaurante y nos dio una charla y nos dijo que éramos hermanos y que nos teníamos que llevar bien y que nos diéramos un abrazo. Claro, con la rabia que teníamos, porque yo esto no lo soporto, porque me tiene sin dormir, porque no duermo, porque me está influyendo hasta con mi mujer. Y de repente dice oyes a tu padre decir que es una tontería, que te des un abrazo, es que casi tiro el plato, es que salimos de ahí, es que no volvió a la empresa. Entonces, es casi peor. Esos intentos de mediar, pues muchas veces empeoran la situación. Y también, pues, decisiones tomadas visceralmente o en base a criterios subjetivos. Muchas veces el motivo del conflicto, por ejemplo, son estas decisiones que toma el fundador en base a criterios 100% subjetivos. Y muchas veces, claro, estamos hablando de una cultura machista de la empresa familiar. Eso es así. Hoy por hoy, y en esa primera etapa, a lo mejor ya en la siguiente ya no. Pero es una cultura machista de todos los miembros. Entonces, ahí el hombre es una figura importante y en la sucesión, pues muchas veces está ya en el ambiente, haya protocolo o no lo haya, que quien va a suceder es el hijo.
sea el mayor, sea el menor, tenga formación o no tenga formación. Bueno, yo recuerdo en una de las mediaciones, se lo cuento así como anécdota, claro, pues nadie se atrevía a decir quién quería suceder, porque decían, no, si mi padre ha dicho que va a ser nuestro hermano, como diciendo, ¿qué me preguntáis si da igual? ¿No? Pero insistíamos, ¿no? Ya, pero ¿tú cómo lo ves? No, si es que no tengo que verlo de ninguna manera, mi padre ha dicho que es así y es así. Claro, las hermanas estaban muchísimo más formadas en aspectos pues, de recursos humanos, de contabilidad, de económicos. Una era economista, el hermano era muy trabajador, muchísimo, había estado con el padre desde pequeñito porque no quiso estudiar, acompañando al padre, y también sabía de ese otro aspecto de trabajo de la empresa. Pero claro, a la hora de dirigir, pues claramente nuestra hipótesis era que la empresa estaría en mejores manos, pues en manos de las hijas, ¿no? Y así lo opinaban los trabajadores, así lo opinaba la madre, así. Pero el padre, que su hijo era el que iba a suceder. Y hablando conmigo en la mediación, me decía, yo sé que os parece, que puede parecer que no vale, que no vale. Lo que pasa es que este hijo mío, decía así, está muy amariconado por la madre y por las hermanas. Le han mimado mucho y aunque yo me lo traía desde jovencito y con 12 años estaba aquí y a las 6 de la mañana está conmigo y a las 12 de la noche cerramos y se va a casa y es súper trabajador. Dice, pero tanto mimo, pero a este le espabilo yo. Este le espabilo yo porque este va a ser el sucesor. Claro, yo miraba atónita porque al que iba a espabilar tenía 55 años. Entonces yo decía, bueno, pues bueno, ¿qué vas a hacer, no? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer contra esas ideas? Él le iba a espabilar y bueno, pues bien. Ahí no te puedes meter. Salvo que, pues por esa visión sistémica de la mediación, al final basta que algo cambie para que cambie todo, ¿no? Entonces, si empiezan a cambiar, en ese caso, empezó a cambiar las relaciones de esa persona fundadora con una de las hijas, que era muy válida, pero según él era muy hippie, llegaba tarde a la empresa y no valía porque llegaba tarde. Y cuando ya al final la legitimó y se dio cuenta de por qué llegaba tarde también porque era la que se ocupaba de la madre. Entonces, pues a lo mejor ahí podrían empezar a cambiar las cosas y esa visión que tenía de los hijos, ¿no? El padre tan subjetiva. Bueno, esto es a modo de anécdota. Entonces, esto es un poco las causas del conflicto que os vais a encontrar. Y luego ya está la sucesión en la empresa familiar, ¿no? Que puede ser una retirada planificada o imprevista. Las características de la sucesión en estas empresas de primera generación pues es la falta de previsión respecto a qué mecanismos se van a aplicar a la hora de delegar la propiedad, la falta de previsión respecto a qué mecanismos se van a utilizar para elegir a un sucesor, una elevada dependencia del fundador y pues un bajo grado de formalización del negocio. Como hemos dicho, la voluntad del fundador es emocional. Y bueno, pues hay varias formas de elegir sucesores. El liderazgo conflictivo provoca un 50% de las rupturas entre las familias y de finalización de la empresa familiar. Y bueno, y el protocolo familiar, deciros que solo un 25%, estos son datos estadísticos de las empresas, tienen protocolo y que ahí creo, bueno, pues que tenemos una posibilidad, ¿no? de acudir a la empresa y de bueno, si vamos diciendo somos mediadores y tenéis en protocolo, un poco exagerado, ¿no? Pero es una parodia, pero pues nosotros lo podemos hacer, te va a decir que protocolo ni nada, que no hace falta protocolo. Pero sí que después de la mediación, si vemos que les puede ayudar el tener un protocolo, que no son más que unas normas para evitar conflictos, bueno, ¿queréis que vayamos fijando qué va a pasar cuando vuestros hijos que están estudiando terminen? ¿Cómo van a acceder a la empresa? ¿Queréis que lo fijemos? Bueno, pues eso es un protocolo, a veces no hay ni que llamarlo protocolo. Y bueno, con esto ya dejo de compartir pantalla
y me gustaría que abrierais los micrófonos y que me dijerais un poco qué os parece, qué pensáis y qué os ha parecido. A ver, que esta es la última charla, si conseguimos que sea una charla. Hola, Chusa, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hola, Ania, ¿qué tal? Bien, vamos a ver, yo estoy en la otra parte. Yo soy abogada especialista precisamente en protocolos familiares, hice una tesis doctoral y durante 20 años estoy investigando a las empresas familiares casos de éxitos y fracasos. Ya en mi tesis, evidentemente, ya apuntaba a la cuestión emocional que tú has estado ahí tratando. Pero sí que es verdad, si eso es cierto en una primera fase, a la hora de abordar un protocolo, lo tiene que abordar un jurídico y además un jurídico especialista. Me he encontrado muchísimos casos con muchísimos desastres y muchas veces esos desastres están producidos por personas que no son especialistas en la materia. No es vano, o sea, cuando te tiras 20 años estudiando un determinado tipo de empresas, descubres muchísimos factores y muchísimos ítems. Entonces, lo del zapatero a tus zapatos es muy importante. Yo cuando veo un conflicto, que veo que esté de mis competencias, que lo puedo detectar, lo primero que hago es buscar a un especialista. Una especialista, pues un psicólogo, un mediador o lo que sea. No me meto yo en ese conflicto porque mi campo es absolutamente delimitado. Yo pongo sus deseos, por decirlo de alguna manera, concordes con una base jurídica, porque al final la interpretación ha de ser así, porque las normas están establecidas para las empresas y además trascienden a la sociedad. Y eso lo tiene que hacer un jurista y un jurista especializado. No sirve el que, bueno, vamos a poner como norma quién sucede. No, no, porque hay todo unos efectos normativos y legislativos que están ahí contemplados y se deben de fijar para evitar conflicto, porque si no, el hecho de que no se haga bien, a la vez estás solucionando un conflicto emocional, pero estás generando un conflicto jurídico, con lo cual estás cambiando una cosa con la otra, con la gran, digamos, diferencia que los conflictos jurídicos generan repercusiones económicas importantes. Entonces, creo que somos en ese aspecto campos muy complementarios, pero no me parece buena idea suplementar uno con el otro. Vale, gracias, Ania. Yo en ningún momento he dicho desde suplementar. He empezado diciendo que se haga con personas especializadas, efectivamente. También te diré que los protocolos que he visto ahora mismo son hechos por personas jurídicas. Yo soy persona jurídica, por personas con formación jurídica. Yo soy con formación abogada, aunque no ejerzo. Y son protocolos que no han servido para nada. O sea que... Pero ¿sabes por qué, María Jesús? Porque yo me lo he encontrado. Porque hay parte de la base de la empresa. El empresario se cree que todo empresario tiene un abogado de cabecera, un mercantil que le hace las nóminas, lo que sea, un gestor. Y paga una iguala generalmente. Entonces piensan, oye, un protocolo, pues tú mismo. Van a internet, copia, pega y tal. Yo me he encontrado verdaderos desastres. Eso no es un protocolo. Un protocolo no es eso. Y no cualquier licenciado en Derecho o abogado, inclusive ejerciente de otras materias, ¿está capacitado jurídicamente para hacerlo? Pues legalmente sí, porque tiene un título, pero el resultado se ve en lo que tú estás diciendo. Un protocolo mal hecho o inadecuadamente hecho es mucho peor que no tenerlo. Así de no, yo te doy la razón, pero sí que pienso que hay personas que, vamos, no sé si están especializadas o no en protocolos, pero es que encima además son mediadoras y lo van a tener mucho más fácil porque van a ser protocolos consensuados. Entonces, para mí es fundamental que no sea, es que esto viene aquí en el protocolo porque lo dijo mi padre, pero es que no tiene ni pies ni cabeza. Yo creo que es más válido complementar. Yo no sería, aunque tuviera mecanismos de mediación, yo no sería mediadora y la directora del protocolo. Yo prefiero llamarte a ti y decir, oye, mira, este es el problema y vamos a trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque la figura es muy importante. Es decir, cuando tú estás promoviendo una mediación, en definitiva, una resolución de un conflicto de una forma pacífica, quieras que no, luego tú como directora del protocolo necesitas una autoridad con un pelín de extra, ¿vale? Y ese pelín se te va con tu papel de mediador.
Yo nunca haría las dos cosas. Insisto, yo te llamaría y zapatero tus zapatos. O sea, hay formas y formas de trabajar. A mí me gusta trabajar excelentemente. Tengo que decir que llevo 20 años en esto y los protocolos que yo he hecho, y de verdad, son protocolos que están ahí con el tiempo, que se revisan y que no dan conflictos, no dan problemas, porque verdaderamente es una guía. Es una guía sencilla y fácil, pero porque yo me rodeo de profesionales específicos de la materia. No pretendo hacer lo que no es competencia mía. Pues muchísimas gracias, Ania, por tu aportación, que en parte comparto. María José Pariente ha levantado la mano. Ah, ¿no? Vale. A ver. Yo iba... Hola, buenas tardes. Soy Celeste. Sí, hola, es que no sé dónde levantar la mano. La verdad, mira que llevamos charlas, pues todavía no sé dónde levantar la mano. Bueno, al hilo un poco de esto que estáis diciendo, yo es que creo que es una labor muy de cooperación y de colaboración. Es cierto que un protocolo técnicamente muy bien hecho, si no está incorporado al sentir de los que van a tener que aplicarlo, pues puedes quedar en un cajón como pasa muchas veces. Y al contrario, puede hacerse mucho desde lo afectivo y la cooperación de las personas y que técnicamente tenga errores. Entonces, al final, como en muchos otros campos, lo ideal es la cooperación, ¿no? Y cooperar para que todo eso se dé. Pero bueno, yo la pregunta que te iba a hacer es si en la descripción que has hecho, yo he trabajado muchos años en una empresa familiar y es como muy clara, ¿no? De las fases por las que pasa, de muchas realidades que podemos ver reflejadas de cómo es una empresa familiar. Y me ha surgido la pregunta de si alguna vez, si en algunos casos, el tema de que haya trabajadores que se han incorporado por el fundador, que llevan mucho tiempo trabajando, que este tipo de conflictos de cuando luego llegan las segundas generaciones, incorporan a trabajadores ya con otros perfiles, pero los directivos de los grupos. ¿Alguna vez habéis incorporado de alguna forma a los trabajadores o al sector de los trabajadores en las mediaciones? Sí, muchísimas veces. Muchísimas veces. Aquí está Charo Mata, que ha realizado mediaciones familiares conmigo y en muchísimas ocasiones, realmente no todas, porque hay mediaciones que no lo han necesitado, pero por supuesto que sí. Y de hecho, es que vamos a ver, vuelvo otra vez al punto de vista de la sistémica, ¿no? Que cuando las cosas van mal al final, te das cuenta que van mal entre los hermanos, pero van mal también entre un hermano crea alianzas con los trabajadores en contra del otro hermano, y entonces al final tienes que incorporar a todas las personas que están afectadas, digamos, en la empresa. Y cuando estás en una empresa familiar, suele ser a casi todas las personas. Y por supuesto que se le llama mediación porque hay que escucharles. Y es más, hemos llegado a hacer mediaciones entre uno de los hermanos y a lo mejor el encargado o el responsable que se llevaba muy bien con uno de los hermanos y muy mal con el otro, para que también se legitimen y para que también funcione bien todo. Por supuesto que sí, Celeste. Por supuesto que sí. Oye, María Jesús, ¿qué promedio de tiempo tardas en una mediación? ¿Familiar? Sí, claro, de la empresa familiar, sí. Pues mira, vamos a ver, te voy a decir la más corta, ¿vale? Voy a empezar de la más corta a la más larga. Vale. Pues mira, la más corta fueron apenas 4 sesiones. Creo que en la quinta ya firmamos el acuerdo de mediación. Era una mediación muy curiosa, además la tengo grabada porque en un programa de radio de hace muchos años que hacía promediación, esta persona que me pidió la mediación habló, dice, Chusa, yo quiero contarlo a la gente, quiero contar lo que me ha supuesto la mediación. Y fue una mediación muy curiosa porque, bueno, pues era una empresa de aquí de Alicante y se supone que estaba el padre y los 2 hijos, esta chica y su hermano. Y bueno, había un conflicto tremendo en cuanto a la función de cada uno. Según ella, el padre, digamos, había un bloque que era el padre y el hermano en contra de ella, porque el padre decía que lo importante era la función de ventas y comercial que hacía el hermano y no la de ella, que hacía el resto. Ella también, que esto me pasa en otras mediaciones, era la que estaba formada, ella era psicóloga, ella estaba formada bueno, pues era psicóloga, pero estaba formada en empresa y llevaba facturación, recursos humanos, relación con proveedores, con clientes,
Pero, sin embargo, ella decía que el padre, lo único que era importante era lo que hacía el hermano. Y había llegado a una situación que ya pensaba irse de la empresa, pero decía que si ella se iba a romper la relación con el hermano y con el padre y que no quería, porque es que además sabía, dice, a mí no me valoran, pero yo sé que si me voy, la empresa se va a pique, porque aunque no me reconozcan lo que yo hago, yo sé que es mucho. Y él se quedará con sus clientes y con todo, pero no se imagina todo el trabajo que hay detrás y que hago yo, y que le iba a ser muy, muy difícil encontrar a una persona que haga todo lo que yo hago. Tendría que a lo mejor tener a 5. Entonces, bueno, pues esa mediación fue muy curiosa, porque yo hablé con el hermano y con el padre para ver si querían venir a mediación. El padre me dijo, bueno, que sí, que él no sabía nada de... Bueno, esta mediación era en el 2012, imaginaros, cuando nadie sabía lo que era la mediación. Que él no sabía lo que era la mediación, pero que por su hija, que si su hija se lo había pedido, que él quería mucho a sus 2 hijos y que venían a mediación. Y hablé con el hermano y el hermano me dijo que no venía a mediación porque consideraba que cualquier cosa que tenía que hablar con su hermana lo podían hablar y que no entendía que tenía que estar una tercera persona presente y airear sus problemas y que no. Entonces, bueno, yo les cité al padre y a la hija en mi despacho de mediación y les expuse que el hermano, que bueno, pues era una parte importante para que la mediación tuviera lugar, que se había negado a hacer la mediación. Entonces, ella me dijo que por favor, que no le importaba que no estuviera el hermano, que ella necesitaba hablar y que el padre la escuchara, que ella quería hacer la mediación. Y el padre estaba callado todo el rato. Y yo le dije, digo, vamos a ver, yo creo que esta mediación no va a ser muy eficaz porque falta una parte importante a la que no vamos a escuchar. Pero bueno, vosotros sois los que tenéis que decidir. Y el padre dijo, yo si mi hija quiere hacer la mediación, yo hago la mediación. Y se hizo la mediación. Entonces fue muy curioso porque simplemente la legitimación que hubo entre el padre y la hija, en que la hija le dijo al padre lo que sentía, que se sentía que no estaba reconocida, que no estaba valorada, que solo valoraba a su hermano, la importancia que tenía, lo mal que se sentía, y solamente escuchar al padre decir, pues hija mía, perdona, no me he dado cuenta, yo os quiero igual, yo os valoro igual, para mí sois los 2 iguales, yo sé que lo que tú haces es muy importante, es verdad que he podido pecar porque yo hacía lo que hacía tu hermano, y entonces tal vez lo valoro más, pero ahora lo entiendo lo que has pasado y bueno, yo no sé qué va a pasar con tu hermano, pero lo que a mí respecta, pues perdóname, que no sabía que estabas sufriendo tanto. Bueno, pues fue increíble cómo, sin que el hermano acudiera, vuelvo otra vez a la sistémica, cómo se resolvió todo. Se resolvió todo de manera que, bueno, pudieron llegar a acuerdos entre los hermanos, que antes era inviable por ese enfrentamiento emocional que había, y pudo seguir la empresa continuando. Entonces, esa pues fue muy cortita, apenas en cuatro sesiones de aproximadamente 1 hora y media, porque se trató solamente de que el padre escuchara a la hija o de que la hija pudiera expresarse y que el padre la escuchara. Y luego ha habido otras, pues que efectivamente han tardado más y también nos ocurre una cosa, que Charo, que está aquí, es testigo, y que muchas veces las empresas nos dicen, oye, ¿y no podéis quedaros aquí y venir de vez en cuando? Porque cuando estáis vosotros es que hablamos mucho mejor y mis hijos no discuten y no se gritan y llegan a acuerdos, pero es que luego os vais porque les ponemos deberes, ¿no? Bueno, pues os tenéis que reunir, vamos a tratar de tener una estructura de reuniones y ya se empiezan a gritar. ¿Y no podríais vosotros, podríamos llegar a un acuerdo y que vinierais una vez al mes? Y no hemos hecho eso nunca porque no es el caso, ¿no? Yo soy mediadora y me dedico a la mediación. Y bueno, pues efectivamente hay mediaciones que se han alargado más en el tiempo, pero no hay ninguna que haya fracasado, es decir, en el 100% de los casos pues han llegado a acuerdos. Incluso a veces no ha hecho falta ni siquiera ponerlos por escrito, pero se han resuelto los conflictos. Ya, te lo digo, pues, por ejemplo, pues en algunos casos que tengo, que pudiera plantearlo, porque yo hasta ahora lo que he trabajado son con psicólogos, más que alguna vez con algún mediador, porque en casos muy extremos, pero sobre todo con psicólogos. Entonces, pero bueno, es una de las cosas que puedo plantear, evidentemente. Por eso te hacía la pregunta. Sí, es que bueno, ahora muchos psicólogos también se han formado en mediación, o trabajadores sociales, o abogados y abogadas están formados en mediación.
A mí es verdad, yo no soy psicóloga, yo hice Derecho y Trabajo Social y mi formación psicosocial me ha ayudado muchísimo para hacer este tipo de mediaciones duales que tienen una parte emocional y otra parte empresarial importante. Entonces sí que es verdad que bueno, la comediación entre personas con formación jurídica y otras que vengan de la psicología da muy buen resultado. Realmente. No, me ha parecido interesante. Uh-huh. ¿Y la más larga, la mediación más larga que has hecho en el tiempo? Pues la más larga, mira, fue una mediación que hice, que yo creo que se he puesto ahora pues algún ejemplo, ¿no? También fue en la provincia de Alicante, no puedo dar muchos detalles porque eso todo es tan pequeño. Y duró casi 4 meses, ¿eh? Pero es verdad que no nos veíamos todas las semanas, a lo mejor al mes nos veíamos 2 veces o incluso 3, porque había altos y bajos. Es decir, en una mediación de empresa familiar, nosotros en una mediación familiar vas con la agenda a ver la custodia, los alimentos, tal cual, y se va resolviendo, va llegando a un acuerdo final y ya está. En una mediación de empresa familiar es mucho más complicado, porque cuando ves que ya todo está, resulta que sale lo del WhatsApp de la nuera que tal y que tienes que traer la mediación, porque sabes que no puedes dejar flecos, porque si dejas flecos al final o te sale otra cosa. Entonces, alguna que se ha alargado así, porque han ido surgiendo cosas según íbamos haciendo el proceso de mediación. Y luego en otras se ha llegado a un acuerdo y a lo mejor al año o a los 2 años o al año o a los meses nos han llamado para decir, oye, que mira, es que ha pasado esto y nos gustaría, como fue también esa mediación que hicimos hace años, pues ¿por qué nos venís y lo planteamos antes de que surja el conflicto? Entonces, pues también ha sido interesante ese tipo de mediación. O sea, ya cuando confían en la mediación, siempre yo creo que van a acudir a ella. Mira, como has hablado del papel de las madres, yo organizo una charla para madres, esposas de empresarios familiares, hijos. Me acudieron 600 y pico de mujeres. No te puedes imaginar todo lo que salió allí para escribir otra tesis. 600 y pico del tema de distintos campos, agricultura, industria, servicios, todo lo que has dicho. A la madre siempre, desde mi punto de vista, la tenemos que tener muy presente y nos puede ayudar mucho. A ver si aquí en el chat veo alguna pregunta. Chusa, sí. Una pregunta. Maite. Maite, soy Maite. Sí. ¿En qué porcentaje de casos tienes que tirar de caucus? Es que siempre, en el 100%. 100%, ¿verdad? Yo en el 100%. Porque date cuenta que cuando estás en una reunión conjunta, ¿qué ocurre? Que las personas, como he dicho antes, están en sus posturas y es muy difícil salir de ahí. A mí esa primera reunión conjunta me da muchísima información porque veo cómo se sientan, cómo en una mesa larguísima son capaces de sentarse de tal manera que las miradas no se cruzan. La del padre no mira a ningún hijo, los hijos no miran ni al padre ni a ninguno de los hermanos. Y todas esas cosas te dicen mucho, ¿no? Y luego, pues, cómo se hablan, cómo interaccionan entre ellos, eso da muchísima información. Pero rara vez vas a sacar los intereses en las reuniones conjuntas. Es más fácil porque sabéis, quienes sois mediadoras, que es en las reuniones privadas cuando además les habla de otra manera. Bueno, a ver, dime, ¿qué está pasando? Sabes que esto es confidencial, cuéntame, ¿cuál es el problema? ¿Qué necesidades tienes? Entonces, yo siempre me gusta mucho hacer las reuniones privadas. A ver, que mira, el WhatsApp... Dice Julia, el fundador deja paso a las diferentes perspectivas de cómo vive cada hijo. Así es, sí, claro. Increíble, dice María Jesús, increíble, parece que estoy viviendo la empresa familiar en vivo. Pues sí. ¿Cómo conseguirán romper las alianzas entre algunas de las partes? Almudena, se consigue romper alianzas cuando, digamos, vamos a ver, tendríamos que ir aquí a las narrativas de las partes, ¿no? Cuando tú en la fase del cuéntame, las personas empiezan a contar en sesión conjunta cómo viven su problema, cómo ven ellas el conflicto, bueno, pues ahí ves que
hacen su narrativa y en esa narrativa cada una tiene un rol. Y en ese rol pues suelen ser las víctimas, y las otras partes pues suelen ser los que, o bien los que son los agresores, o los que la están fastidiando, o los que meten cizaña, o los que están estropeando todo. Entonces, cuando tú consigues crear una sola definición del conflicto aceptada por todas las partes, ahí ya en esa definición nueva ya no tiene lugar ese rol donde estaban tan cómodos. Porque fijaros, yo he llegado a hacer, una mediación, por ejemplo, fue una mediación muy complicada, donde una de las, estaban, digamos, aliadas, la alianza era entre las hermanas frente al hermano, y fundamentalmente frente a la cuñada. Aunque no se decía, pero ahí estaba la sombra de la cuñada flotando hasta que la tuvimos que traer a mediación. Pues claro, cuando las ves conjuntamente, es verdad que tienen un interés en común, que es crear una alianza frente al hermano y a su cuñada. Pero cuando las recibes en caucus por separado, te das cuenta que aparte de ese interés común, cada una tiene intereses muy diferentes, que saben que en alianza no lo van a conseguir, porque a lo mejor una tiene hijos y la otra no. Y una va a querer poner a lo mejor en el futuro protocolo algo que favorezca a los hijos, y la otra pues tiene otro interés distinto, que no son los hijos, no tienen ningún interés en favorecer a los sobrinos. Entonces, bueno, pues de esa manera, reuniéndote con unos y reuniéndote con todos, a lo mejor te das cuenta que tienen más en común una de esas hermanas con el hermano en un interés que con la hermana. Entonces, conociendo sus intereses es una manera de decir, bueno, vamos a ver, aquí todos tenéis intereses muy diferentes, y la manera de conseguir cada uno su interés y que sea ganar-ganar es trabajando en común y buscando soluciones que sean buenas para todos. Entonces, ahí es una manera ya de romper esas alianzas, porque ya se fijan más en sus intereses propios que no en los intereses que tienen frente al hermano, que no es más que eso, una cosa emocional. Como está la cuñada, pues ya está, nos vamos a liar porque la cuñada es una me tome en todo. Bueno, ya, vale, pero vamos a dejar eso. ¿Qué necesidades tienes? ¿Y tú qué otras necesidades tienes? Y esa es una manera de ir quitando esas alianzas que tanto daño hacen. Sí, muchas gracias, Chusa. Chusa, Maite, otra vez. Oye, cuando la cuñada no es que tenga poder, pero sí que está muy metida en el conflicto, ¿también la recibes en caucus? ¿También la metes en mediación? También. En los dos, tanto en caucus como en mediación, sí. O sea, como en las reuniones. Vale. ¿Y eso cómo se percibe, por ejemplo, en el caso este que nos has contado, que tenían una manía tremenda a la cuñada? ¿Cómo la reciben en las reuniones de mediación de la empresa, sin pertenecer a la empresa? Concretamente aquí la recibieron muy mal. Porque se armó una muy grande. Claro, vamos a ver. Ocurre una cosa, porque de todo aprendes en la vida. Os he dicho que esta mediación fue de las primeras en el 2012. Cuando metes a alguien, cuando tú ya estás haciendo una mediación, la mediación, es verdad que las personas al final aprenden, ellas tratan de crear alianzas con la persona mediadora, pero bueno, da igual, se neutralizan, porque como las alianzas las tienes con todos los hijos, con el padre, con todas las personas, con todas te llevas bien, pues se neutralizan las alianzas que quieren hacer contigo. Pero ¿qué ocurre cuando de repente, ya cuando la mediación ha empezado, te das cuenta que en esa silla vacía efectivamente está la cuñada que tiene mucho que decir y que hace mucho, y la tienes que traer a mediación? Yo esta mediación la hice precisamente con una comediadora y amiga psicóloga, que también es una crack, y decidimos que íbamos a primero verla en caucus para ponerla un poco al día de lo que era la mediación, porque claro, el poder estaba desequilibrado. Digamos que la hija del fundador llevaba con nosotras a lo mejor ya 4 semanas, ya se había acostumbrado a nosotras, ya sabía el proceso, cómo es eso de ventilar emociones, que se puede hablar de todo y no pasa nada porque estamos ahí las mediadoras para luego que todo vuelva a su cauce, y estaba acostumbrada a eso. Es decir, que ya los 3 hermanos estaban ya acostumbrados a nosotras, al proceso, a la comunicación nueva que se da en mediación, y muy bien. Esta persona, dijimos, de repente va a venir aquí,
no la podemos meter en una conjunta porque va a haber un desequilibrio, va a decir, bueno, ¿esto qué es? Entonces, en esa mediación privada la dijimos y la explicamos qué era la mediación y además la dijimos que en las sesiones de mediación podían ser muy duras porque al tocar el tema emocional y la gestión de emociones iban a salir muchas cosas y cosas que serían difícil oír, pero que había que escucharlas. Claro, nosotros sabemos que con nuestra técnica de reformulación y de parafraseo podemos convertir los reproches en deseos y podemos ir haciendo que efectivamente, si esa es la única manera que tienen de comunicarse, no pasa nada, porque nosotros estamos ahí para elaborar esa narrativa y dar algo que sea escuchable, ¿no? y que pueda ser escuchado, convertir los mensajes en tú de reproche en mensajes en yo de bueno, pues entiendo que estás sufriendo mucho porque te gustaría, ¿no? Y se lo explicamos, no le explicamos la técnica, pero le explicamos que iba a ser muy duro, pero que no se preocupara porque, bueno, pues era así y era la manera un poco de que ambas vieran lo que están sintiendo y se llegaran a legitimar. Sí, yo estoy preparada. Tuvimos 2 sesiones, ¿eh? Tuvimos 2 sesiones privadas porque no nos fiábamos mucho. Y ya estoy preparada. Entonces dijimos, bueno, pues mira, vamos a hacer, una de las sesiones es con fulanita. Había muchísima tensión entre ellas. Se habían dicho cosas muy duras. La cuñada había ido a su suegro digamos, a chivarse, ¿no? A decir, oye, mira lo que me hace tu hija. Y el suegro valoraba muchísimo a su cuñada. La valoraba, la hija decía que la valoraba más que a mí, la valora más que a mí. Y bueno, pues entonces hicimos esa mediación entre la hija, digamos, la propietaria y la hija que estaba trabajando en la empresa, y la cuñada, que era la esposa del hermano, con la que se llevaba muy mal. ¿Qué ocurre? Que cuando hacemos la introducción, decimos, bueno, para lo que va a servir la mediación, y bueno, pues todas estas cosas que decimos los mediadores, y empezamos con el cuéntame, y dice la hija, sí, pues yo tengo mucho que contar. Yo tengo mucho que contar porque quiero que sepas que... Y empezó a sacar por esa boquita un montón de cosas que la otra es que no pudo ni reaccionar. Nosotros reformulábamos, la paramos incluso, pero eso era imparable. Y porque tú no sé qué, y porque además fulanita, yo sé que tú fumas marihuana y que te haces una rayita y que patatín y que pones los... Y todo eso era una cascada de reproches que la paramos enseguida. Dijimos, por favor, digo, vamos a parar, pero ya era tarde, ya la paramos tarde, y la otra directamente dijo que ni hablar, que no estaba dispuesta a escuchar todo eso. Hicimos un caucus con ella, la reformulamos, hablamos de, bueno, pues lo que normalmente hacemos que nos sale bien, y nada, ella cogió y dejó la mediación y dijo que no estaba dispuesta a escuchar todas esas barbaridades y que se largaba de la mediación y que la hiciéramos sin ella. Entonces, pues nada, no hubo manera, ¿eh? Con todas nuestras técnicas, con todas nuestras herramientas, con toda nuestra experiencia, no hubo manera porque no quiso volver. Oye, y en ese caso a lo mejor no habría sido bueno una charla con la hermana, o sea, con la hija del fundador, para un poco reconducir la manera en que se comunica con su cuñada. Sí, la tuvimos, Maite, la tuvimos. Previamente la tuvimos con todos los miembros de la familia para decir que, bueno, que sabían, porque ya se lo habíamos dicho en la informativa, que íbamos a traer a todas las personas, a todas aquellas personas de la empresa o de la familia que consideráramos. Podía ser un trabajador, podía ser uno de los yernos o la nuera, y estaban avisados, pero... No, pero digo luego, cuando la otra pobre salió escopeteada, tener otra reunión, llegar a compromisos con ella. Cuando salió escopeteada, lo que hizo fue irse directamente a ver a su suegro y a decirle todo lo que le había dicho la hija. El suegro entró y le echó una bronca a la hija tremenda. Entonces, bueno, es que estas cosas te las encuentras en la empresa familiar, sí. Porque es así. Porque además, totalmente de acuerdo. Tú dices, es confidencial. Sabes que nada es confidencial. Porque cuando entras en la empresa familiar y primero vas a ver al fundador y le saludas,
ya te hace él el resumen que tenemos que hacer los mediadores, te lo hace él de lo que fue la sesión anterior. Bueno, pues aquí donde está la confidencialidad. Porque ya sé que porque ya sé que mi hijo, que mi hija, que tal, que ya sé que se llevan mejor, ya sé que... El caso es que, bueno, al final se solucionó todo y al final pudimos encauzar lo que más que nosotras fue ella misma, la que muchas veces las cosas necesitan tiempo y que las personas lo reposen y que vean y que ya sean ellas las que digan, oye, que ahora sí que quiero volver, pero ahora me va a escuchar ella. Claro, pero bueno, ya el que vuelva ya es importante, ¿no? Pero bueno, estas son las cosas que vemos los mediadores. Si fuera todo fácil, pues no seríamos necesarios. No, es un ring. Un ring y ahí hay de todo. El juego limpio, el juego sucio. Hay normas, pero puede que no las sigan y hay de todo. Y hay puñetazos. Hay de todo. Verbalmente hablando, hay de todo. Claro, así es. Así es. Así es. Muchas gracias. A ver. Cristina Ortega dice que siempre en mediación pedimos que se asesoren con sus abogados, por supuesto. Yo soy la primera que siempre digo que es fundamental y sobre todo, vamos, es que sí o sí en mediación de empresa. Los abogados tienen que estar ahí, por supuesto que sí, ¿eh? Eso por supuesto que sí. Aquí dice, de acuerdo con Katy, al final se ve que quien decide es el abogado de turno. No sé a qué se refiere Mar. Dice, Flavio, en la mayoría de los casos que yo he visto, el empresario familiar le gusta hacer el mismo protocolo, a lo más pide consejo a un especialista, pero lo personaliza finalmente como él quiere. Yo con los que me he encontrado ya hechos era así. Era el caso de mediaciones, pues eso, de protocolos hechos por una persona, por gente experta, pero sin la colaboración, como decía Ania, o sin el consenso de los demás. ¿Me permites que diga algo al respecto, Flavio, sobre eso? Di. Eso también me lo encuentro yo, porque cuando voy me dicen, no, mire, yo soy como el cardiólogo, que yo a usted voy, lo opero, termino, se lo implanto, le pongo los catéteres y me voy. Usted se queda con su abogado, médico de cabecera, lo que quiera, y yo no quiero ser su abogado, ¿no? Y entonces me encuentro muchas veces cuando me dicen, yo quiero hacer esto así. Y yo digo, mire usted, decía Warren Buffett, que era un gurú de los negocios, contrate usted a los mejores y déjeles hacer lo que saben hacer. Y si no, contrate a los más baratos para que haga lo que usted quiera. Y cojo y me... Así es. Sí, lo tengo clarísimo. Y al final me vuelven a llamar, me dicen, bueno, va, a ver, ¿usted qué propone? ¿De acuerdo? Claro, porque vamos a ver, entonces si voy a hacer lo que él quiere, pues que contrate a uno más barato, no a un especialista. Es que es más honesto decirlo así. Sí, realmente hacer el protocolo es algo muy serio, que como dice Ania, puede generar más conflictos que otra cosa. Y... Si quieres pongo como muestra un botón para que se vea un poco la complejidad jurídica de un protocolo, si me lo permitís, y sin ánimo de abusar. El último, por ejemplo, que acabo de hacer, que se firmó hace 2 semanas, 4 hijos, tercera generación ya, y bueno, fundador, segunda y los nietos. Después de ponerlos de acuerdo, se va a firmar. Y cuando estamos en el protocolo, yo me di cuenta, uno de los hijos, abogado, había metido todos los bienes de la empresa en una sociedad patrimonial con el rollo de pagar menos Hacienda en temas fiscales. Y cuando yo me metí, me di cuenta y dije, vamos a ver, es que ustedes han metido aquí hasta la casa de sus padres, es decir, la del fundador. Y esa sociedad patrimonial está avalando todas las pólizas de créditos y líneas de créditos bancarias. Si caen por algún problema de facturación, de exportación o lo que sea, sus padres van a la calle. ¿Es eso lo que ustedes quieren? Y el hombre se echaba la mano a la cabeza, el fundador y los hermanos. ¿Qué hicimos? Convocamos inmediatamente un consejo de administración, pusimos en orden del día sacar la casa de la sociedad patrimonial, retribuírselas a los padres para que al menos, después de toda su vida, yo creo que es lógico y normal que puedan tener una casa por lo menos para descansar. Pues lo había hecho sin más conocimientos porque no tenía más luces el hijo que era abogado. Sí, cosas así. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Claro,
Y son cosas muy importantes. Ya no te hablo de testamentos, ya no te hablo en caso de que se produzca un divorcio de algunos de ellos, o novias, o preconvivencias, o sea, la cantidad de empresas que se vienen abajo. Vamos a ver, solo el 1% llega a la cuarta generación. Y el 91% de las empresas familiares en la Comunidad Valenciana, el 91% son familiares. Y solo el 1% llega a la cuarta generación. Pues todas esas empresas que caen, todas tienen su abogado. Y han caído. Sí, sí, cierto. Sí. Y ese fue el tema exclusivamente de mi tesis, porque yo dije, si todos con abogado han caído, o algo no se está haciendo bien, o no se está haciendo en el camino adecuado. Y es eso lo que estoy diciendo. Pues ya nos dirás, Ania, si tenemos acceso a la tesis. Claro, Bueno, hombre, nos vendría muy bien, a mí por lo menos. Hay una parte que sí, además desarrollé un método específico y exclusivo, que por cierto me lo acaban de premiar en Europa, precisamente para aplicar a los planes de continuidad y a los protocolos familiares, porque además el concepto de protocolo familiar, tengo que decir que ha quedado reducido y digamos, es un concepto que se introdujo a finales de los 50 y que el mundo ha ido evolucionando, las necesidades también, y se queda pequeño realmente. Pero bueno, es lo que está acuñado y la gente lo dice y demás. Pero bueno. Pues ya nos dirás a esa pequeña parte cómo podemos acceder. A ver, dice... Bueno, mil gracias, ¿eh? No las estoy leyendo, pero todas las cosas preciosas que me estáis diciendo, pues gracias a vosotros siempre. A ver, importante también el papel de la familia extensa, que no está en la empresa, pero que a veces influyen mucho. ¿No resulta un poco complicado llevarlos a la mediación? Sí. A la familia extensa es más complicado, porque digamos que no están bajo el paraguas de autoridad del fundador. Entonces, efectivamente, puede resultar, no siempre, a veces les gusta venir, te puedes encontrar las dos cosas, que les gusta, oye, que si están todos en una mediación, yo, ¿por qué no? Y te agradecen que les introduzcas, o puede que digan, no, yo aquí no pinto nada, estos de ellos, yo no quiero saber nada. A ver, pone, estamos en Roca viendo camino a mediación como empresa. Vale, Prosuna, lo tenemos en cuenta. Gracias por la charla. Marín, vas a echar de menos estas charlas y yo os voy a echar de menos a vosotras y a vosotros. Felicidades, enhorabuena. Pues si no tenéis así ninguna otra pregunta, no queréis compartir algo más de la mediación de la empresa familiar, creo que ahí tenemos un nicho de mercado interesante, porque muchas veces es verdad, yo tengo muchos abogados que son los que me introducen en la empresa, porque realmente ellos ya lo han intentado y no han podido. Realmente las técnicas de mediación son técnicas de mediación, como dice Ania, zapatero a tus zapatos, ¿no? Y por más que lo intentan, pues son un poco como la figura paterna cuando intenta mediar, ¿no? Que muchas veces es peor, o incluso se crean enemistades el abogado con alguno de los hijos porque piensa que se ha posicionado. Entonces creo que ahí pues tenemos mucho que hacer en la mediación familiar. Sí. Chusa, ¿Qué tal? perdona, hola, ¿qué tal? Bueno, lo primero, darte las gracias a tu mediación y a ti en particular por estas charlas y por estos días que han sido súper intensos y muy interesantes, y sobre todo por la charla de hoy. Sí me gustaría, antes de finalizar, hacerte una breve pregunta, aunque habéis hecho la mención antes. Claro, a mí lo que me resulta complicado es cómo se puede mantener en el tiempo ese tipo de acuerdos de estas mediaciones en empresas, porque claro, al final el de venir otra vez del día a día y de vuelve a generar situaciones de conflicto. Tú has mencionado que en alguna ocasión a vosotros os han llamado para que volváis a hacer de alguna forma un seguimiento. Realmente no hay ninguna figura o alguna forma de pautar eso, porque yo creo que es muy interesante y además sería muy ventajoso, ¿no? Al margen de cualquier tipo de protocolo. Es que, vamos a ver, cada mediación es un mundo y hay, pues,
por ejemplo, hay empresas donde han firmado y han querido firmar, incluso elevar a escritura pública, un acuerdo de mediación para que tenga fuerza ejecutiva y para que se cumpla. Y bueno, pues ahí ya están con su acuerdo y lo están cumpliendo. Otras empresas han dicho, bueno, pues con esto vamos a ver qué pasa y bueno, y quedamos a la espera porque sí que creemos conveniente que hagamos un protocolo porque ahora este tema lo hemos solucionado, pero estamos viendo que están los sobrinos terminando ya las carreras por todo el mundo y los máster maravillosos de distintas edades, unos quieren entrar en la empresa, otros no, ¿qué va a pasar? ¿No? O otros no tienen hijos, o hermanos que no tienen hijos, dicen, bueno, yo no tengo hijos, mis sobrinos están aquí, súper preparados, pero no tienen la experiencia que tengo yo, ¿qué va a pasar conmigo? Pues esos miedos serán en una etapa posterior, claro, es que no puedes estar ahí para todo lo que vaya surgiendo. Ellos te van llamando cuando tienen digamos, un conflicto al que ponen cara o localizado. Luego, pues claro, como en todas las empresas, hay múltiples conflictos en todas las organizaciones, pero si los van solventando, bien. Sí que es verdad que en muchas veces, en empresas que hicimos la mediación, como he contado, y salió muy bien, y cuando tienen algo puntual te llaman, oye, mira, que nos da mucho miedo porque aquí estamos viendo, podéis venir y hablar, y bueno, pues vas allí, les hablas, lo miran, y ya tienes que dejarles porque ellos tienen que ir resolviendo su empresa, sus conflictos y bueno, y luego también me ha ocurrido que empresas que han seguido y que han llegado a un acuerdo y que les ha ido bien y luego a lo mejor al año o me han llamado y me han dicho, oye, María Jesús, ¿te acuerdas esta mediación que hicimos? Que bueno, pues fue todo fenomenal, pero al final tuvimos una oferta, hemos vendido la empresa y genial, ahora estamos gestionando el patrimonio, te llamamos para ver si conoces quién puede gestionarlo, quién nos puede ayudar. Pero lo han vendido, es decir, la empresa no ha pasado de generación, pero no por el conflicto, sino porque han tenido una super oferta y han querido venderla. Entonces, pues cada caso es un mundo. Hay otra que Charo, que me está oyendo, lo sabe, que bueno, les hemos aconsejado que hagan algo más, pero dicen que no, que de momento van a seguir así, porque tendrían que hacer muchísimas cosas, y que cuando tengan un problema, que nos llaman, que vienen las mediadoras, que lo solucionamos y que siguen. Pues bueno, hasta que se den cuenta de que, bueno, son, pues, digamos, remiendos, pero al final tendrán que coger el toro por los cuernos o tendrán problemas cuando el fundador no esté. Pero cada empresa es un mundo. Ni te hacen caso en todo, ni tú tampoco les puedes decir qué tienen que hacer, porque te tienes que adaptar a sus valores, a su manera de hacer las cosas y sobre todo a saber que todo tiene su tiempo. No puedes entrar ahí como un elefante en una cacharrería a querer cambiar todo, porque eso es imposible, aunque tú lo veas clarísimo, ¿eh? Eso es muy difícil. Desde mi experiencia, siempre lo digo, que puede ser diferente a las de otras personas. Sí, claro, es que así como en las grandes organizaciones puede haber figuras, pues como la charla que vimos el otro día, ¿no? De acompañamiento en el conflicto y tal. En las pequeñas empresas están como más vendidas cuando los conflictos son como, bueno, mucho más emocionales, quitando que los otros también son emocionales y más difíciles de tratar en el día a día por la repercusión que tienen. Pero fíjate, Ana, estamos hablando de pequeñas y medianas empresas, ¿eh? Porque la última mediación que hemos estado haciendo, ¿cuántas personas habría, Charo, trabajando? Pues no sé, por lo menos 40 o 50. Sí, que ya no es pequeña empresa. ¿Eh? Sí, efectivamente, ya no es pequeña empresa. Ya no es pequeña empresa. Sí, por lo menos 50 personas. La verdad es que yo pienso, también te quería agradecer tu charla, Chusa, porque ha sido genial, como siempre. Y bueno, y para mí también pienso que la mediación hace un papel fundamental en la empresa, en la supervivencia de la empresa, y pienso que poco a poco, pues eso, se irán dando cuenta de los beneficios que tiene y podremos trabajar y podremos seguir haciendo nuestro trabajo. Y bueno, pues en eso estamos, poquito a poquito. Y sobre todo cuando los abogados de empresas se den cuenta de que les podemos ayudarles muchísimo. Porque ellos son los primeros que quieren que la empresa muchas veces continúe.
¿sabes? Se trata de colaborar, siempre es una colaboración en este sentido. Es cierto que es fundamental también tener conocimientos jurídicos, porque estamos hablando de materia mercantil, igual que también, como tú has dicho antes, también, pues eso, más psicosociales, ¿no? Igual. Yo creo que todo esto es un mix. Tenemos que tener conocimiento de todo un poco. O sea, Y si no, hacer se trata de comediación eso. también. Sí, también, claro. Puedes comediar en una primera etapa más emocional, digamos, con una mediadora que venga más de lo psicosocial, como una psicóloga o psicólogo o trabajadora o trabajador social, y luego ya cuando ves que eso está solucionado y ya empiezas a meterte en temas más empresariales y más, pues decir, mira, pues ahora ya Claro, me gustaría comediar con alguien que entienda más de esto, ¿no? Porque me va a ayudar muchísimo, claro. Y de todas maneras, los profesionales también se llaman, porque nosotras también hemos llamado a economistas en un momento dado que los hemos necesitado, sí. y han estado como profesionales, no son mediadores, pero son profesionales que tenían que hacer un trabajo específico y han venido a una reunión o a dos en las que han sido necesarios. O sea, que se trata de colaborar, y la colaboración es esencial en este tipo de trabajo. Así es. La empresa familiar es multifactorial, es multitransversal, ¿eh? No solamente es derecho mercantil, es derecho fiscal, es derecho de familias, derecho de sucesiones, es derecho laboral, también puede ser comediación. Entonces yo los protocolos que me he encontrado, que me han venido hechos, y me han llamado porque han fallado los otros, evidentemente, hecho exclusivamente por un mercantilista, adolece de muchísimas cosas. Porque en la empresa familiar, vuelvo a decirlo, es multitransversal. Sí, y no se puede circunscribir a una sola materia. Y además muy involucradas todas. Un protocolo cojo. Hay que tener en cuenta todos los factores. Hay que tener una visión más genérica, que abarque todos los factores, porque yo creo que cada vez estamos trabajando más en esa índole, sabiendo ese tipo de cosas. O sea, no solamente el tema mercantil, también estamos teniendo en cuenta otras facetas, otros puntos de vista y otras. Pero es así, hay que tener en cuenta más cosas, no solamente el tema mercantil. Si me permitís, al hilo de lo que estáis diciendo, antes de que existiera la mediación, hace 10 años por lo menos, hice yo una mediación, me llamaron como coach de equipos en una empresa familiar, pero en realidad lo que era una mediación. Entonces, yo a día de hoy tengo clarísimo que hacen falta el abogado, y no uno solo, sino probablemente varios, como dice Ania, el mediador cuando hay un conflicto serio, pero sobre todo un coach que sepa, coach psicólogo, por supuesto. No admito ningún coach que no sea psicólogo, porque yo soy economista, pero para ser coach me licencié en psicología, entonces como que soy muy talibán en eso. Y un coach que realmente enseñe a la gente a relacionarse, a gestionar las emociones, el equipo, liderar, todo lo que queráis. Son figuras que hacen mucha falta. Y si hay un coach que esté trabajando eso, los conflictos van a ser siempre menores y van a llegar menos lejos porque la gente sabrá gestionarlos mejor. Bueno, eso es lo que quería aportar. Totalmente de acuerdo contigo, Maite. Totalmente. Yo tengo un equipo de 17 profesionales para hacer un protocolo familiar. 17. Y siempre estoy añadiendo gente. ¿Para qué? Pues cuando detecto un bache por alguna parte, pues aprovecho con el profesional. Yo me creo en la colaboración, porque al final lo que se pretende es que el cliente tenga el mejor de los servicios, y es decir, un protocolo que le funcione, que cuando lo necesite eche mano y se le despliegue como un paracaídas y le funcione. No es un documento muerto. ¿Sabes? Como tú decías al principio, María Jesús, que los tienen en el cajón y no se acuerdan. Porque claro, el problema de la mediación, que yo conozco muy bien, porque de los primeros cursos que se hicieron en el Colegio de Abogados de Valencia de Mediación hace 15 años, yo creo que hice el primero, de no sé cuántas horas. Y yo creo en la mediación. De hecho, creé en la facultad el primer congreso de mediación y arbitraje en Valencia, la Comunidad Valenciana, lo creé yo junto con el vicedecano, y vamos por la 5ª edición. O sea, fíjate si creo en la mediación y la promuevo y demás. Y efectivamente es así, pero claro, tú tienes que detectar muchos problemas y no solamente es uno. Y no se trata de un documento muerto, sino de un documento vivo, constantemente. Y tienes que rodearte de un equipo de grandes profesionales. Y nos reunimos en equipo y lo vemos, y vemos esto y lo ponemos en común, y a lo mejor yo soy la directora, la que llevo más el protocolo adelante, pero es un trabajo de equipo de todo el mundo. O sea,
si queremos dar un buen servicio, ha de ser colaborativo. Lo tengo clarísimo. Sí, sí. Además, Pero vamos, estoy de acuerdo. Que aunque no haya protocolo o ya se haya hecho, las figuras siguen siendo necesarias todas. O sea, no solamente el coach interviene porque haya que hacer un protocolo, simplemente porque no se saben relacionar, porque se gritan, porque etcétera, etcétera. O sea, y ahí es lo que se interviene para la reeducación de las personas, en el aspecto relacional y en el aspecto de liderazgo. estoy totalmente de acuerdo contigo, Maite, totalmente. Gracias, Ani. De hecho, déjame tu teléfono ahí, por favor, porque seguramente te pueda llamar en algún... No, es que es verdad. ¿Te lo pongo en el chat? Lo puedes hacer en el chat. Venga, lo de pongo. España. Me llaman hasta del extranjero, o sea que no es Sí, yo ninguna trabajo broma. mucho con el extranjero. Sí. Y estoy aquí porque además yo quería conocerte, María Jesús, me invitaron, todo lo que sale, soy como una especie de gurú, todo lo que sale de empresa familiar como referencia, me llaman, para que os hagáis una idea, en un año me hicieron 186 entrevistas de todos los medios de comunicación, de tal que os podáis imaginar, o sea, y siempre estoy pro mediación, pero yo no la hago. Ni la hago ni la quiero hacer, o sea, yo tengo claro mi foco y a partir de ahí sí que es verdad que dirijo un equipo y a veces somos un montón. Y siempre estoy buscando profesionales que creo que puedan aportar y pueden aportar mucho, pero especialista. Yo soy microespecialista. ¿Sabes? Bueno saberlo, Pongo el Ani. teléfono y el nombre. Y por favor, Maite, vale. Y ahí está. Me lo apunto. Y si alguien tiene una especialidad muy concreta, diferencial del resto, que me lo ponga también. Oye, estas Vamos a cosas hacer también, aquí piña. también han servido No, para es que crear es verdad. sinergias, ¿eh? Hombre, es que Claro. es importante, porque en definitiva, ¿de qué se trata? De que nos vuelvan a llamar. Si yo hablo con alguien de vosotras, digo, oye, pues mira, concretamente me puedes ayudar en esto, y conmigo quedan contentos, y yo te pago, y tal, me volverán a llamar, oye, pues ¿por qué no? Si es que hay pastel para todo el mundo. O sea, yo no soy para nada egoísta. Yo lo que quiero es que el cliente quede satisfecho. Eso es. Y ya está. Y si la satisfacción no se la puedo dar yo porque entiendo que es otro profesional, oye, yo me aparto y lo dejo. Oye, yo tengo muchísimo trabajo, pero sí que es verdad que me gusta conocer microprofesionales. Gente que se dedica exclusivamente a una cosa. ¿Sabes? Y de hecho te os diré más, en el 2002, en el Senado, la única ponencia que se hizo respecto a la empresa familiar, ya se habló en su momento de la transversalidad. Por lo tanto, enfocarla desde el punto de vista únicamente mercantilista es que, insisto, todas las empresas que han caído, todas tenían un mercantilista en sus nóminas. Todas. Y han caído. Tiene que ser un trabajo colaborativo, está clarísimo. Claro. Y todo el que no lo ve así es no entender la estructura de la empresa familiar. Y lo siento mucho, pero es así. ¿Sabes? Y es decir, oye, yo lo que no es mi campo no me meto, pero lo busco. Mi labor está, lo digo en la universidad, soy profesora de la universidad y a mis alumnos siempre les digo, yo no quiero que sepáis el código civil, pero quiero que sepáis que si necesitáis un artículo está en tal código, ya lo buscaréis en su momento. Pues esto es exactamente igual. Yo quiero saber qué profesional es microespecialista y diferencial en un punto concreto porque me hace falta. Hace 2 semanas contraté a un ingeniero aeronáutico porque yo llevaba un protocolo, mejor dicho, un plan, que yo me explicaban cosas y digo, es que no tengo ni idea, me tiene que asesorar, es que yo de esto, ¿cómo voy a escribir algo si no sé de lo que me están hablando? Y busqué un ingeniero aeronáutico y no pasa nada y le pagué lo que hizo falta. ¿Me explico? Y si yo, por ejemplo, estoy el lunes, tengo que ir a una empresa y ya tienen un lío, que yo ya sé que va el tema, y si veo que necesita antes una mediación, pues pararé y diré, mire, señores, primero vamos a hacer esto y después nos reunimos. Y trabajamos colaborativamente, por supuesto. Fantástico. Muy bien, pues encantada. Nada. Pues nada, Encantada para lo que necesites. una maravilla escucharos a todas. Sí. Me alegro que se crean estas colaboraciones. Esto da también un poco la idea de ponernos cara y de podernos relacionar. Y bueno, pues si lo he conseguido, pues fenomenal. Si no hay nada más, por deciros, bueno, que me he leído, no los he dicho todos, pero me estoy leyendo todos los mensajes tan preciosos que estáis poniendo. Bueno, que para mí también ha sido un lujo ayudaros y ayudándoos ha sido, bueno, para mí un gran placer. También me ha ayudado muchísimo a salir de este horror que todos hemos vivido. Y bueno, que estoy a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis. Me tenéis a mí, tenéis a Promediación.
Y que, bueno, espero que nos volvamos a ver, ¿vale? Sé que algunas sí, porque muchas de vuestras caras sois conocidas, o sois alumnas, o sois comediadoras conmigo, o sois amigas. Y a los que no, que os he conocido por estas charlas, pues que ha sido un placer. No tengo más que Pues muchas deciros, gracias, guapa. que os cuidéis mucho, que os cuidéis mucho. Igualmente. Esperemos que estas charlas, por lo menos con esta finalidad, no se vuelvan a repetir nunca. Ese es mi deseo. ¿Vale? Muchísimas gracias, Chusa. Venga, pues gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Feliz verano a todas. Feliz Igual verano. todas. Gracias. Hasta luego, adiós. Muy bien. Adiós. Hasta luego. Feliz verano. Un abrazo. Feliz verano. Chao. Chao. Y enhorabuena. Ha sido maravilloso. Nada, Gracias. gracias a vosotros, Julia. Y a ti, un placer tenerte. Siempre tan interesada. Gracias.